Seguimos en esta transmisión especial a propósito de la muerte de la reina Isabel y estamos junto al académico Robert Funk de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, precisamente para poner en perspectiva, Robert, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. La importancia, ¿no?, de la figura de la reina Isabel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, para entender un poco, leyendo muchas de las monografías que existen hoy día y lo que ya se empieza a revisar en el Reino Unido, para muchos una de las interpretaciones posibles es que la reina Isabel era lo único que le dio continuidad a lo británico en un mundo que ha cambiado mucho en los últimos 70 años, ¿no? Los británicos vieron cómo declinaba el imperio, cómo sucedía la Segunda Guerra Mundial, cómo comenzaba la Guerra Fría, cómo terminaba la Guerra Fría, cómo se caía el muro de Berlín, cómo se desaparecía la Unión Soviética, enterrada a Gorbachev hace algunos días. Y ahí estaba la reina Isabel como un fenómeno de continuidad. ¿Cómo proyectarías tú la relevancia de la reina en el tiempo? Bueno, como bien dices, ese tema de continuidad tiene que ver mucho con su personalidad, con la forma que logró establecerse como imagen, ¿no? Como imagen de continuidad, incluso a través de su ropa, a través de cómo se vestía, y que no cambiaba mucho a lo largo de los años. Eh, pero también la continuidad tiene que ver con su rol institucional y constitucional. La continuidad vino no solamente de su personalidad, sino del hecho de que existe una institución que es la monarquía y es la institución la que da continuidad. Y por eso se dice, cuando fallece una reina o un rey, se dice, the queen is dead, God save the king. Y de inmediato pasa, se refleja esa continuidad en el sentido de que la institución sigue, sea quien sea la persona que ocupa el trono en ese momento. Bueno, y estamos precisamente en aquello, ¿no?, con el rey Carlos III, que entre otras cosas pasa a ser, y corrígeme si no es así, la persona de mayor edad en asumir el cargo, o va a ser. Puede ser, definitivamente una de las personas mayores que ha asumido el cargo, porque la reina Victoria falleció en 1901, pero era menor que la reina Isabel, había gobernado por menos tiempo y su hijo, por lo tanto, tenía, no sé, 65 o 60. Por lo tanto, es posible que el cargo efectivamente sea el mayor. ¿Cómo ves Y tú? eso va a afectar también la forma en que él asume el rol, ¿no? Es muy distinto ser una reina a los 20, llegar al trono a los 25 años, Sí, claro. que llegar a los tronos a los 75. Afecta la forma en que uno ejerce el papel. Bueno, además, en una época completamente distinta. Ahora, Robert, la monarquía británica, y hemos tenido la oportunidad de conversarlo en otras oportunidades a propósito del estado de salud de la reina, que ha tenido sus altos y bajos hasta que finalmente fallece hoy día. Pese a todo lo cambiante que es el mundo, la monarquía británica es probablemente de las monarquías más saludables de toda Europa. ¿Cuál es el secreto de aquello? Es una monarquía que ha estado bastante golpeada desde la muerte de Lady Di, si tú quieres, los escándalos en los cuales estuvo involucrado el hoy rey Carlos, la distancia de los duques de Sussex a propósito de una supuesta denuncia de racismo, en fin. Y pese a todo eso, la salud de la monarquía británica sigue siendo de las mejores de Europa. O sea, yo creo que las otras monarquías en Europa, Suecia, Holanda, etcétera, son monarquías sanas también. Pero hay una diferencia, que es que, y me ha llamado mucho la atención mirando un poco los reportajes y las cosas que han aparecido en la prensa chilena, muchas veces dice, ha muerto la reina. No la reina Isabel, no la reina de Inglaterra, ha muerto la reina. Y eso dice mucho del rol particular que ocupa la monarquía británica en el mundo. Entonces no es que esa monarquía sea particularmente sana, lo es y ha pasado por problemas, pero pues, es el hecho de que a través del legado imperial del Reino Unido y a través del rol particular que ha jugado la reina Isabel en la era de las telecomunicaciones, donde hemos seguido todas estas crisis que tú mencionas, hemos seguido todos los pasos de la familia, como que la conocemos y conocemos la familia, estuvimos presentes en los matrimonios, en los funerales, En en los las nacimientos tragedias, de los en los herederos, en los nacimientos. bautizos. Entonces es como que conocemos la historia de la familia
no de forma íntima, para eso hay que ver The Crown o cosas así, para ver un poco lo que ocurre detrás de las puertas. Pero entonces yo creo que el impacto que tiene que ver con eso y lo que tú llamas salud de esa corona, tiene que ver con el alcance que ha tenido en particular la corona británica en el mundo en comparación con, por ejemplo, una corona, incluso la corona española. Ya, o sea, Robert, es como la más global o la de mayor impacto, la más simbólica de la. Cuando uno habla de monarquía piensa más que en los reyes de España, que por cierto también tienen una tradición centenaria y milenaria, podríamos decir centenaria por lo menos, Sí. pero efectivamente Holanda, Suecia, en fin, o los reinos del sudeste asiático, pero cuando uno piensa en la monarquía, piensa básicamente en el Palacio de Buckingham, en Windsor, en la Reina Isabel, está en el consciente colectivo del mundo entero. Y ahí sí, yo creo, y hay otra razón que no tiene que ver solamente con el imperialismo histórico, también con el postimperialismo, porque cuando asume la reina Isabel y el imperio está en crisis, se empieza a perder, ¿no es cierto?, las colonias como India y otras colonias en África, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Cambia de nuevo el papel, cambia el rol y se transforma, entre otras cosas, en una especie de representación de la marca británica, ¿no? Entonces eso implica que cuando viajaba la reina, cuando viajaba Príncipe Carlos o los otros príncipes viajaban por el mundo, ¿qué es lo que hacían? Promovían la marca británica de empresas británicas en el mundo. Y de la misma forma, cuando los turistas viajaban a Londres, a Europa o a Inglaterra, esa marca se transforma de alguna forma la monarquía en una especie de atracción turística, Que ¿no? lo es también, por supuesto. Claro, y eso se ve mucho más en el caso británico que en los casos en otros ejemplos europeos. Ahora, desde el punto de vista de la política, efectivamente entramos en un periodo de duelo oficial de 10 días. De hecho, fue bien impresionante. A nosotros nos tocó estar justo en la radio cuando estaba ocurriendo esto y es muy impresionante ver cómo empiezan a bajar las banderas a media asta, cómo la señal de la televisión pública, la BBC, comenzaba sus transmisiones con un tono oscuro, todos los conductores de luto, visiblemente conmocionados, y entramos en el periodo en el cual tiene que ser ya entronizado Carlos III. ¿Cómo se va a dar esta transición, crees tú? Porque efectivamente el rey Carlos es una figura que tiene un carisma distinto del de su madre, con historias personales además distintas, quizás, y digo quizás porque ha pasado tiempo ya, la sombra de Lady Di es algo que no ha logrado superar del todo en su relación de afecto con los británicos por el gran carisma, ¿no?, de Lady Di, la forma tan trágica en que ella fallece y las entrevistas que da antes y todo aquello, ¿no? ¿Cómo va a ser, estimas tú, esta transición entre esta querida reina Isabel, me parece, sin exclusiones o con muy pocas exclusiones, a un rey Carlos que ha estado un poco más sujeto o más expuesto al escrutinio público? Bueno, hay varias dimensiones. Primero, las encuestas han mostrado que Carlos ha subido en popularidad en los últimos años y Camila también. Hubo un periodo muy oscuro después de la muerte de Diana, donde Carlos efectivamente era considerado como el malo de la película y Camila también. Pero Carlos de alguna forma ha logrado revertir eso. Lo segundo es que de alguna forma Carlos, yo diría, la reina muy querida, pero la reina no tenía mucho carisma. La reina tenía una especie de carisma que venía del hecho de no hablar mucho, nunca se pronunció sobre ningún tema político o coyuntural. Su carisma venía de su ropa, de su forma de comportarse, moverme y por supuesto de su compromiso con el papel que ocupaba y con su rol constitucional. Carlos tiene una cierta carisma y Carlos ha sido mucho más abierto en expresar opiniones respecto al medio ambiente, respecto a las tradiciones, la arquitectura, a la agricultura. Entonces, va a ser interesante ver esa transición entre un Carlos, tal vez cambia, tal vez no, habrá que ver. Yo creo que va a ser mucho más difícil para él sostener sus posturas públicas siendo el rey. ¿Por qué? Porque siendo el rey ocupa un rol constitucional mucho más delicado, ¿no es cierto? Entonces, si él pronuncia, si él opina,
eso tiene un impacto, podría interpretarse como que está de alguna forma influyendo en la política. Siendo un príncipe de Gales, eso es mucho menos evidente. Así que esa va a ser una transición interesante y yo creo que vamos a ver que va a ser un rey relativamente querido porque también va a ser mayor y además tiene otra gran ventaja que va a ser, sin duda, va a contar con el apoyo de su hijo y su nuera, William y Catherine, que van a asumir, ya han asumido un rol mucho más público y lo van a seguir siendo porque también va a cambiar su rol, ¿no es cierto? No sé si William, no está claro, si William asume automáticamente el rol de príncipe de Gales, yo creo que no es automático, pero sin duda asume el rol de heredero primero en la línea para heredar la corona y eso, por lo tanto, va a cambiar su rol también. Ocurrió algo, un dato curioso, Ujú. que es que hace como 2 semanas William y Catherine se cambiaron de casa y se fueron a Windsor, a una casa que está ahí en el parque cerca del Palacio de Windsor, para estar más cerca de la reina y para poder apoyarla más. Y ahora habrá que ver si de nuevo se cambian de casa y vuelven a Londres o no para apoyar al rey Carlos III. ¿Y qué papel debieran jugar en esta? Porque efectivamente fallece la reina, el príncipe Carlos pasa a ser el rey Carlos, Guillermo, y por supuesto también empieza a tener otra posición. ¿Qué pasa con Harry, con Meghan Markle? Estuvieron hace poco en el Reino Unido, están, entiendo, ahora estaban Están ahí. En Alemania, están en Europa, ¿no? Y me imagino que irán camino, supongo que irán camino, por supuesto, a los funerales. Pero hay una evidente distancia, ¿no? Hay una situación que allí se quebró. Ellos, de hecho, están viviendo en Estados Unidos. Sí. Habrá que ver, a ver si estas circunstancias familiares ayudan para recomponer un poco las relaciones. Pero a mí me sorprendería mucho si Harry y Meghan, por ejemplo, volvieran a tener un rol público, volvieran a vivir en el Reino Unido. Yo creo que eso, por las cosas que se han dicho y por las propias preferencias de esa pareja, parece que no. Pero hasta el momento hay otro punto, que Harry sigue siendo hoy día el hermano del futuro rey y con la muerte de la reina creo que se transforma en, a ver, tiene 3 hijos William, ¿Sería el sería cuarto? 1, 2, 3, 4, que el quinto. El quinto en la línea de sucesión. El quinto en la línea de sucesión. Porque sería William, sus 3 Los 3 hijos hijos varones y y después... después Harry. Ya, No, también la hija aparece. ya, entonces serían 4, será sexto en la línea de Son 3 sucesión. hijos, bueno, da lo mismo. Pero, Bueno, ya, pero viene después de los hijos ya, perfecto, de así William. es, Ahora, así es. ¿qué pasa con los países en los cuales también, porque efectivamente están los países del Reino Unido, pero están los países de la Commonwealth? Ella también era jefe de gobierno de otros tantos países, Así es. ¿no? Es posible que se abra, ahí puede haber un cambio más profundo, porque es posible que se empiece a abrir en Australia, han tenido muchas conversaciones respecto al republicanismo. Es posible que en países como Canadá, donde el republicanismo no es muy popular, pero empiece a haber una conversación respecto si no será tiempo de cambiar eso, porque en realidad no hace mucho sentido, es una cosa meramente tradicional. Pero, y como Canadá, hay decenas de otros países del Commonwealth que podrían empezar a reconsiderar su papel. Eso va a depender mucho también de cómo se comporta el rey Carlos. Sí, estoy viendo los países que son parte de la Commonwealth. Está Australia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Nueva Zelanda y Salomón, Tuvalu. O sea, algunos de estos países podrían plantearse la cuestión de si seguir siendo parte de esta mancomunidad de naciones. O sea, es una conversación constante, si no me equivoco, Bermuda o algunas, Bahamas, Bermuda, una de esas islas del Caribe, hace poco tomó la decisión de salirse del Commonwealth. Ya. Y es una conversación, pero te insisto, es el tipo de cosas donde la popularidad y el comportamiento del rey Carlos van a ser bastante importantes. Sí, porque efectivamente yo me imagino que también habrá un papel de las relaciones exteriores que estén activando precisamente esos vínculos ahora, ¿no? Para dar permanencia a la Commonwealth. Claro, o sea, la pregunta es hasta qué punto la popularidad y el peso moral de la reina mantenía esa organización unida y hasta qué punto
va a poder mantenerse en el tiempo. Robert, y esa figura, porque aparece efectivamente como jefe de Estado la reina Isabel en países como lo ya descrito, a esta altura del partido, en el 2022, ¿eso era más bien simbólico o tenía efectivamente un peso real? Porque efectivamente veíamos hace un par de días nada más, ¿no? que la reina Isabel aceptaba la renuncia de Boris Johnson y a su vez, de alguna manera, nominaba a Liz Truss como nueva primer ministro, la tercera mujer en ocupar ese cargo. Y evidentemente pasa algo muy parecido en el Reino Unido en su conjunto, pero uno piensa en países como Australia o como Canadá o las naciones ya descritas del Caribe. ¿Es una situación más bien simbólica o efectivamente Sí. ella ejercía un rol como jefa de Estado de estos países? En la O práctica me sea, refiero. es la jefa de Estado, pero en la práctica no. En la práctica, pero hace muy poco. El caso de Canadá, que es el caso que conozco mejor, recién en los años 30 se cambió la condición de que las leyes aprobadas en el Parlamento canadiense después tenían que aprobarse en el Parlamento británico. Eso se cambió en los años 30 y recién en el año 82 con la reforma constitucional o la nueva constitución canadiense del 82 que impulsó el padre del actual primer ministro Trudeau, cambió la regla de que cualquier cambio constitucional tendría que aprobarse en Londres. Entonces, hoy día es un rol meramente simbólico, pero también es un simbolismo, ayuda mucho también, no necesariamente por el rol del monarca en Londres, sino por el papel del representante que tiene el monarca en Canadá o en otros países, que es lo que llamamos el gobernador general. Que de nuevo tenemos la posibilidad de tener un jefe de Estado o su representante, el gobernador general, que está por encima de la política. Es como en otros países tienen una figura de un presidente más simbólico, ¿no? Y en estos países hay gobernadores que están por encima de la política y en momentos de crisis, si hay un conflicto, y ha pasado en los últimos años en Canadá, cuando hay debates respecto a si se puede cerrar el Parlamento o mantenerlo abierto en tiempos de elecciones y distintas crisis de ese tipo, el problema le llega al escritorio de esta persona que finalmente se considera estar por encima de los intereses políticos. Entonces ayuda bastante, incluso sin tener la figura del monarca presente en el país. Robert, decíamos al comienzo de estas transmisiones, y lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es probablemente la figura, no sé si tú coincides, más influyente a nivel global de los últimos 50 años, probablemente. Claro, porque si uno piensa en el siglo ya entran otras figuras, entra Churchill o algunos presidentes como Truman o para mal figuras de otro calibre como Hitler que han influido naturalmente de una manera muy trágica en el mundo. Pero en los últimos 50 años, en el último medio siglo, ¿habrá una figura de este tamaño como el de la reina Isabel a nivel global? Ya decíamos 15 primeros ministros, no sé, 10 papas o algo así, Sí. no sé cuántos presidentes de Estados Unidos. Mira, yo creo que depende un poco de cómo se define influencia. Yo creo que tal vez influencia no es la palabra porque al final en qué influye, no ha influido en cómo nos vestimos, hay otras personas que han influido más. En la tecnología hay otras personas que han influido más, desde luego, ¿no es cierto? Un Bill Gates o un Steve Jobs. Pero ha sido la figura más permanente, ha sido la figura más, y en ese sentido, insisto, es monarca como institución, más allá de la persona. Es la institución, el hecho de que una persona ocupe una institución o representa esa institución durante 70 años, lo que hace es que ofrece cierta estabilidad, pase lo que pase, uno sabe que en el caso del Reino Unido, por ejemplo, el día de Navidad, el 25 de diciembre, la gente a las 12 del día ven el discurso que da la reina y se sientan a almorzar durante 70 años. Y a nivel global también, una figura reconocible por cómo se vestía, por los colores que usaba, por su corte de pelo. Y eso da cierta estabilidad en un mundo donde... Pero no influencia política necesariamente. No, yo creo que no veo por dónde haya influido políticamente, no. Y en ese sentido, ¿Carlos debiera jugar un rol distinto, crees tú? ¿O también debiera, porque claro, por lo que tú describes, está más bien en el simbólico, Sí. y en para los británicos, por supuesto, arraigado en su cultura milenaria, para el resto del mundo, tú bien lo dices, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en Inglaterra, en Londres, no sé, los lugares
relacionados a la realeza son puntos de atracción turística inevitablemente. Entonces, el rey Carlos debiera tener un rol parecido o debiera estar más presente en el día a día en la política británica. Yo sospecho, Solamente para colgarme de los mismos argumentos que tú nos das y recordando algunas de las conferencias del propio hoy rey, ¿no? En su momento como príncipe, él ha tomado posiciones eso es lo que políticas. iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Yo sospecho que Carlos va a tratar de usar su rol de una forma más política en temas que son políticos, pero que pueden ir más allá de la política, por ejemplo, medio ambiente. Carlos lleva Más allá de 30 la años, por lo contingencia. menos, o sea, más allá de la contingencia, pero Carlos lleva por lo menos 30 años tratando de insertar el tema de cambio climático en el debate político. Y es un tema que más allá de la política, la política es cómo lidiamos con el cambio climático, pero en términos de llevar el tema a la opinión pública, a la conciencia pública, yo creo que Carlos va a ver su rol de esa forma, en temas como cambio climático, como protección de animales, puede haber pueden haber un montón de temas que él ha trabajado en el pasado y que va a tratar y que todo el mundo ya entiende que son desafíos que compartimos como planeta. Y en ese sentido tal vez lo vamos a ver un poco más parecido como un rol que ejerce un papa, ¿no? No quiero hacer la comparación, pero vemos los Como un papas líder más en los bien últimos años, espiritual, si tú quieres, o un líder más bien moral en no, este no, caso. pero no a nivel espiritual, pero a nivel de crear conciencia moral sobre temas que afectan a toda la humanidad. Yo creo que a Carlos le gustaría tener un rol más parecido a eso. Ahora, es bien curioso, cuando uno ve las listas de condolencias, vamos a empezar a lo más obvio, los gobiernos europeos, Estados Unidos, comienzan a aparecer muy temprano, ya vamos a revisar lo que ha escrito también el gobierno chileno, pero Vladimir Putin, una figura que incluso está en medio de una grave relación con Europa y con el Reino Unido en lo particular a propósito de la guerra en Ucrania, pone una suerte de alto, de tregua a estas hostilidades que incluso nosotros ayer o anteayer nada más mostrábamos el video famoso de Gazprom donde amenazaba con el invierno más oscuro que va a caer sobre Europa a propósito del corte del gas, ¿no? Entre otras cosas. Están en medio de una guerra ellos y están en medio de una guerra energética con el resto de Europa. Bueno, él, Nicolás Maduro, en fin, gobernantes que uno pensaría tienen una gran distancia con lo que significa una monarquía por sus discursos, por sus acciones, o incluso con Inglaterra, políticamente Rusia, se cuadran hoy día y envían sus condolencias. ¿Cómo explicar aquello? Bueno, yo creo que son palabras de buena crianza, tiene que ver con lo que se tiene que decir a nivel diplomático, y sería muy raro que Putin dijera, no reconociera la realidad o dijera algo más agresivo. Pero en ese sentido no cambia. Pero también refleja, creo, la capacidad que tenía una figura como la reina de traspasar la política, justamente como no opinaba políticamente, ¿no? Entonces, eso permitía que figuras como Putin o Maduro u otros pudieran hacer comentarios, y eso tampoco a la vez tiene mucha importancia política porque está hablando meramente de esta figura como esta abuelita del mundo que todo el mundo de alguna forma conoce. Mira, déjame reproducirte las palabras del presidente ruso, a ver si es que coincidimos con eso. Dice, los acontecimientos, esto es Vladimir Putin, insistimos, en medio de la guerra, ¿no? Los acontecimientos más importantes de la historia reciente del Reino Unido están indisolublemente ligados al nombre de Su Majestad. Disfrutó Isabel II legítimamente del amor y el respeto de sus súbditos, así como de la autoridad en el escenario mundial. Es algo más que destacar a una abuelita simbólica, le otorga el estatus de una autoridad en el escenario mundial. Y recordemos que hace 2 días nomás Putin estaba cortándole el gas precisamente a Europa, el Reino Unido entre ellos, ¿no? Un escenario bien amenazante y si tú quieres... Pero ojo, hay que recordar otra cosa. Putin es monarquista. Sí, Putin le gusta... tiene una visión le imperial gusta, de sí mismo y de Rusia. una visión imperial de Rusia, y además es de una Rusia antigua, de una Sí. Rusia... Es muy cercano a la Iglesia Ortodoxa, que a la vez es cercano a la historia y el legado de la familia real rusa. Entonces, y hay que recordar que la reina Isabel forma parte de esa gran...
el abuelo o bisabuelo de la reina era primo hermano del zar que mataron en la revolución. Entonces, San Nicolás II. hay una cierta afinidad histórica incluso entre el mundo que representa a Putin y el mundo que representa a la reina. Ahora, Robert, yéndonos un poco a lo que van a ser estos 10 días, funerales de Estado, 10 días de luto oficial, ¿qué es lo que debiéramos ver de aquí en más? Bueno, a mí me tocó estar en Londres cuando murió Diana y en condiciones muy distintas, obviamente, y era otro contexto, pero efectivamente se dio primero un nivel de emoción que uno no creería, uno no asociaría automáticamente con la personalidad británica. Y yo creo que vamos a ver algo de eso, un poco más tristeza, porque esta es una señora mayor, pero algo parecido a aquello. Y lo estamos viendo aquí en la pantalla con la gente que acude al palacio. Segundo, vamos a ver, particularmente en el funeral que se realiza, según el plan de London Bridge, se realiza en 10 días más, no solamente el funeral, sino que antes todo el proceso de traer el cuerpo de la reina, que lo primero la ubican en el palacio y después lo ubican en Westminster y gente puede ir a visitar. Una especie de una ceremonia, cierto, un espectáculo, ¿no? Un espectáculo en el sentido de un funeral de Estado, pero realmente un espectáculo que va a culminar en 10 días más del funeral, donde van a ir todos los líderes mundiales, habrá que ver qué hace el presidente, van a ir todas las familias reales de Europa. Tal vez podría considerarse como el último gran evento monárquico, tal vez que vamos a ver jamás, ¿no? Porque es difícil imaginarse que las familias reales europeas, que están todas emparentadas, se junten de nuevo de esta forma, porque representa un mundo de alguna forma que ya no está. Así que yo creo que va a ser, por un lado, emoción y por otro lado, espectáculo. Y el país va a quedar más o menos congelado durante por lo menos una semana, de a poco volver a la normalidad, pero muy pendiente de sus televisores y muy pendiente de qué es lo que está ocurriendo en Londres. Mira, estaba viendo, antes de despedirte, Robert, un par de antecedentes que entrega la televisión pública británica a propósito del rey Carlos, que es, porque teníamos la duda, ¿no? Es automáticamente rey, no hay un paso, automáticamente pasa a ser Así rey es. Carlos III. Otra curiosidad que yo no la sabía, al menos importante, él podría haber elegido cualquiera de sus 4 nombres. Él podría haber sido Carlos o Felipe o Arturo o Jorge. Y elige Carlos, que evidentemente es como se le conoce de príncipe. Aunque William es heredero al trono, no se convertirá automáticamente en el príncipe de Gales. Sin embargo, heredará inmediatamente el otro título de su padre, que es el duque de Cornualles. Y su esposa Kate ahora es conocida como duquesa de Cornualles. Y también hay un nuevo título para la esposa de Carlos, que es reina consorte, el término que se usa para la esposa del monarca. Correcto. Parte de lo que evidentemente vamos conociendo más de esta jornada. Y un punto final, que sí. La elección de nombre es interesante, porque algunas personas hace tiempo ya se dudaba o se cuestionaba si Carlos iba a mantener el nombre, porque los 2 reyes Carloses anteriores no tuvieron finales muy felices. O sea, el Carlos I lo ejecutaron y el Carlos II hubo una guerra civil, lo mandaron al exilio, volvió, finalmente murió sin hijos legítimos y asumió después un rey católico. Así que... bueno, capaz que este tercer Carlos sea el vencido, ¿no? Y que la tercera de Carlos sea la vencida y tenga un buen final. Pero podría haber sido Carlos, Felipe, Arturo, Jorge. Ahora, como lo conocemos como príncipe Carlos todo el tiempo, sería extraño también en esta época tan mediática. Yo creo que eso es lo que yo creo que al final... Me imagino, ¿no? Que de ser príncipe Carlos pasar a ser rey Felipe, o rey Arturo, o rey Jorge, quizás podría ser algo extraño. Robert Funk, muchas gracias por esta conversación, que te vaya muy bien, muy amable. Gracias, Iván, un gusto. Que esté muy bien. Hasta luego.